2013, venimos acompañando, sobre todo en Neuquén y en parte en Río Negro. Acá está el compañero que nos va a contar qué es lo que pasó con el fracking en esa provincia, una vez que entró el fracking en ese lugar. Nosotros venimos trabajando, incluso en el 2014 escribimos un libro que se llama 20 mitos y realidades del fracking. Ese libro lo hicimos de manera transversal, ¿no? De manera interdisciplinaria. Lo hicimos junto a economistas, lo hicimos junto a ingenieros en petróleo, el doctor Delía, que es de Santa Cruz y que conoce mucho, que ha trabajado en la actividad petrolera, también con Roberto Chandio, que ha venido por Mendoza, que es un licenciado que ha trabajado en la industria del petróleo en Estados Unidos, varios años, muchos años. Y él nos cuenta desde adentro qué es lo que ha pasado ahí y nos ha ayudado a que ese libro tenga una visión técnica muy importante. También lo hicimos con sociólogos, sociólogas como Maristela Svampa, que nos cuentan el lado sociopolítico de esta actividad, que también algo vamos a decir ahora, no solo una mirada ambiental. Y también ha habido otras publicaciones, es decir, que el fracking es algo que no nos sorprende, pero y por conocerlo en profundidad nos preocupa mucho. Por eso desde un principio intentamos acompañar estas luchas que vemos con mucha admiración desde distintos lugares del país, como Mendoza se ha puesto de pie en defensa del agua, ¿no? Nada más y nada menos. Siempre, nosotros los abogados, siempre admiramos a los juristas mendocinos, ¿no? Pues son los mejores del país, los que mejor han construido toda la relación y todo el sistema jurídico del agua, ¿no? Pero también a la sociedad en su conjunto, ¿no? Ustedes llevan en su ADN el agua, ¿no? Y por eso estas cosas que se dan, lo han hecho luchando por la 7722, ¿no? La ley que prohíbe la gran minería en Argentina, y ahora lo están haciendo hace poco tiempo para no permitir la entrada del fracking a la provincia. Nombro la 7722 porque el paralelismo es muy importante entre lo que significa el fracking y la megaminería. Hay un paralelismo que es importante que veamos y que subrayemos. Ustedes saben, los minerales en beta ya se han acabado prácticamente, y lo que hay ahora es una nueva forma de minería, que es lo que nosotros llamamos megaminería, que es los minerales de baja ley. Es decir, los minerales están dispersos en grandes extensiones y lo que hay que hacer literalmente es volar montañas enteras para pasarlo por una sopa química. Es decir, tiene que ver con pasarle, ¿no?, la cuchara al fondo de la olla. Bueno, el fracking tiene un paralelismo absoluto con eso. El fracking es chuparle los últimos jugos a la tierra, ¿no? Los minerales, los hidrocarburos convencionales, prácticamente el planeta también está en un periodo de extinción, de que se van acabando, y ahora vamos por la roca madre, ¿no? Porque eso significa los hidrocarburos no convencionales, ¿no? Que es para que se entienda, una gran piedra pome gigante, una forma de decir, con los minerales en compartimentos estancos no comunicados entre sí. Por eso hay que venir y fracturar esa roca para que se comunique de esa manera, poder chupar. Pero le estamos chupando los últimos jugos a la tierra. Es como cuando los chicos toman una bebida y con la pajita vieron el último sorbito, ese ruido. Bueno, estamos en eso, ¿no? Eso es el fracking, ¿no? Las características son muy similares a la gran minería: sustancias químicas en exceso, ahora vamos a hablar en detalle, y grandes cantidades de agua, mucha ocupación del territorio. A los que lleguen acá hay lugar, que si quieren venir acá adelante hay lugar para sentarse en el suelo, eso sí, pero si quieren algunos entrar. Pero las características son muy similares. Una técnica que es controvertida en todo el mundo. Juan Pablo después nos va a contar en detalle eso. Pero yo veía el video ayer del gobernador y parecía sorprendido por la reacción de la población, ¿no? Y les puedo asegurar que en cualquier parte del mundo, en el primer mundo, en el norte, en el sur, etcétera, donde el fracking quiere instalarse, hay una grandísima conflictividad social, por supuesto ambiental, económica, etcétera. Es decir, no sorprende esto.
Está prohibido en Francia, en Bulgaria, en varios estados de Estados Unidos. Bueno, nos va a contar en detalle eso. Pero es una técnica controvertida, donde genera controversia por las características propias que tiene. Tal es así que cuando se prohíbe en Francia, allá tenía una ministra de Ambiente que es muy conocida porque tiene una larga trayectoria, que era la ministra de Ecología, Desarrollo Sustentable y Energía de Francia. Cuando prohíben el fracking dice, así textual, en ninguna parte del mundo se demostró que esta explotación puede hacerse sin daños considerables para el entorno y para la salud humana. Esto dijo la ministra de Energía y Ecología de Francia para prohibir el fracking, que está prohibido. Muchas de las empresas francesas son las que están explotando acá en Vaca Muerta, ¿no? Lo tienen prohibido en su país, pero vienen y lo hacen acá. Invoca de alguna manera el principio precautorio. Los que conocen ese principio no lo vamos a detallar ahora, pero es un poco que invierte la carga de la prueba, ¿no? O sea, no somos nosotros los que tenemos que demostrar que es peligrosa, sino quien introduce una sustancia, una actividad a la sociedad, el que tiene que demostrar la inocuidad. Cosa que en Mendoza no pasó eso, ¿no? Las características de la explotación vamos a tratar de detallar porque la información es clave. Nosotros venimos acá a compartir con ustedes, a dar y a recibir información. Nosotros investigamos hace muchos años esta actividad. Es importante eso, por eso nosotros queremos que los debates tienen que ser informados, no una audiencia pública a cientos de kilómetros, en fechas absolutamente imposibles, para simular una institucionalidad, ¿no? Como ha pasado acá. Utilización intensiva del territorio, característica. Cada pozo es entre 1,5 hectáreas y 2 hectáreas, pero necesita multipozos por las características. Es decir que terminan utilizando cada pozo casi 10 veces más que un pozo convencional. Esto es una vuelta de tuerca, ¿no? De lo convencional. Es una técnica absolutamente experimental que, a pesar que es descubierta, porque ese es generalmente detrás de esto, por eso nosotros llamamos nuestro libro 20 mitos y realidades del fracking, porque la propaganda minera siempre es igual. Yo estoy viendo en Mendoza una especie de déjà vu, lo que nos pasó en Río Negro o en Neuquén, ¿no? Que veíamos que la propaganda es la misma. En vez de decir fracking, estimulación hidráulica, ¿no? La habrán escuchado esa. Decir que no contamina. Bueno, entonces un montón de situaciones que son calcadas. Por eso nosotros escribimos el libro porque cada mito lo pueden bajar en PDF, lo googlean y está de forma libre, y cada mito tiene que ver con eso, con desarmar algo que hacen con aparatos publicitarios muy grandes. En ese caso era lo que llamaba el IAPG, acá no ha arribado todavía, el Instituto Argentino de Petróleo y Gas. Uno escucha Instituto Argentino y dice, bueno, eso, en realidad detrás del Instituto de Argentino no tiene nada, ¿no? Está Chevron, eso, Shell, es decir, eso formaron. Y esos son los encargados de llevar las falsedades y mentiras a los medios de comunicación. Caracterizar a quienes se oponen a esto de terroristas, exactamente igual que acá. Judicializar, amedrentar a cualquiera que participe en una manifestación, es todo calcado. Utilización intensiva de agua, cada fractura, un solo pozo, pero uno solo, utiliza entre 9 y 29 millones y 30 millones de litros de agua. Esto cada fractura. Cada pozo necesita varias fracturas, porque esos compartimentos estancos después se vuelven a sellar y hay que de nuevo fracturar. Pero dicen, pero no, utiliza pocos químicos. ¿No escucharon eso? Que el 1%. Bueno, díganme, acá hay alguno de matemática, ¿cuánto es el 1% de 30 millones? Son 300.000 litros, ¿no? Cada fractura. Digo porque dice el 1% que me parece poco. Un semicompleto. Un semicompleto, exactamente. Solo de químicos. Eso, después vamos a hablar bien de los químicos que usan, eso en detalle. Pero hay una cosa que es muy importante para adentrarse en esto. Yo voy a tratar de presentar, después ellos nos van a contar otras situaciones, pero yo quiero contarles lo que hemos investigado en relación a esto, que es una palabra clave, que es el flowback, el fluido de retorno. Eso es lo que no tiene solución, no tiene ninguna solución. Es decir,
inyectan 30 o 40 30 millones de litros, con eso la sopa química, ¿no?, de 300.000 litros, y entre el 50 y el 85% vuelve. Ojo que el 50 queda ahí abajo y no sabemos dónde va, ¿no?, pero vuelve. Ese fluido de retorno, esta sopa química que podría ser que vuelve 23 millones de litros o 13 millones de litros según lo que hayan utilizado, ¿dónde va a parar ese flujo de retorno o ese flowback? ¿No? ¿Dónde va a parar? Bueno, tienen dos opciones. Perdóname, me retracto, son 30 semis. Claro, sí, es esa la cantidad. Es verdad, nunca un camión puede, claro. No, sí, por eso, una foto que muestra siempre Roberto Chandio es los camiones esperando una fractura, que son kilómetros de camiones. O sea que eso también es parte. Bueno, pero el flowback, es decir, el líquido de retorno, ¿dónde va a parar? Bueno, hay dos formas, que es lo que están haciendo en algunos lados en Neuquén. Una es utilizar viejos pozos petroleros, y ahí lo inyectan, sin más. Ahí lo inyectan y queda ahí. Otra es crear pozos para esconder, sí, poner como de una especie de baja utilizan viejos pozos petroleros, algunos de la década del 60, y el riesgo de que estos colapsen y el agua de formación, es decir, el agua esta de sumidero, termine en acuífero de agua dulce, es muy alto, ¿no? Y otra es construir especialmente pozos para hacer inyectores. Se perforan, dice la formación, hasta encontrar una porosa y permeable que admita el agua de formación. Obviamente que eso es una situación que con cada fractura se va agravando, no van encontrando lugar. Ese es el gran talón de Aquiles, además de la fractura en sí mismo, todo, pero el flowback o el líquido de retorno no tiene solución. Y van a ver cómo esto está relacionado con las fallas, con el tema de la sismicidad y los terremotos. Ahora lo vamos a ver. Tampoco se puede evitar. Ustedes saben que estos pozos se hacen a 2.000, 3.000 metros y va un tubo que es cementado. Bueno, es muy difícil evitar la ruptura de esos pozos a esa profundidad, ¿no? Más cuando uno inyecta y mete presión. Ustedes saben que son grandes máquinas, vos lo viviste, lo ves. Son máquinas que para generar la fractura hay que generar mucha presión. Y esa presión también reciben los pozos, ¿no? No se puede evitar la comunicación de las tremendas presiones a través de cañerías o cementaciones defectuosas que se hacen en el propio caso. La profundidad que es usada como excusa, esto lo dice muy bien Eduardo Delía en nuestro libro 20 mitos, el que les dije que es ingeniero en petróleo. Vieron que siempre dicen, no, pero bueno, eso, la fractura se hace a 2.000 metros, nunca puede comunicar con las napas, no sé qué. Eso lo escucharon, porque lo mismo dijeron en Neuquén. Lo que dice, además de que está el pozo, el tubo, que obviamente atraviesa la napa, no hay forma de que no le atraviese la napa de agua, digo. Es decir, que uno cuando es el tubo atraviesa. Lo que dice Delía textual es la profundidad en caso de una fuga de la fractura, o sea, del momento de la fractura, solo condiciona el tiempo en que el impacto llegará a las formaciones de agua dulce a la propia superficie, ya sea de los fluidos de fractura, de los propios hidrocarburos o de agua salobre de formación. Es decir que lo que hace es, estará lejos, pero a mediano tiempo llegará. O sea, tardará más, pero no quiere decir, es una garantía de que no hay contacto. Después te lo venden como en condiciones ideales, dice la cañería de intubación, el tubo queda perfectamente centrado, ¿no? Perfecto, imaginen 2 kilómetros para abajo, 20 cuadras, ¿no? 25 cuadras, pues son 2 kilómetros y medio, 30 cuadras para abajo, perfectamente centrada dentro de un pozo exactamente vertical, con lo cual se lograría un anillo de cemento, porque eso va cementado, que cubre toda la circunferencia de la cañería en toda la extensión de la misma. Obviamente que lo que afirma la industria petrolera es solo una situación imaginaria, ideal, del pizarrón, pero no es lo que pasa en la realidad. La realidad nos dice que por distintas razones todos los pozos tienen desviaciones que los apartan de la vertical. Con consecuencia, esto muestra muy buenas fotos también Roberto Chandio. Las cañerías están siempre recostadas sobre uno u otro lado de la pared del pozo, con lo cual el anillo de cemento ideal nunca se realiza. En un pozo desviado horizontal, la cañería estará siempre recostada sobre la pared del pozo, impidiendo una perfecta cementación. Y de acuerdo a datos estadísticos hechos por una universidad de Estados Unidos, el 6% de los pozos nuevos y hasta un 60% de los pozos viejos sufren de problemas estructurales y pérdida de aleación como resultado de este entubamiento. ¿Sí? Estos son datos científicos, datos oficiales.
esto es lo importante, porque cuando te venden el sistema, te lo venden como algo ideal, y que no es lo que ocurre en la realidad. La Universidad de Duke, en Carolina del Norte, publicó un estudio que vincula la fractura hidráulica con la contaminación de acuíferos, ¿no? La Universidad de Cornell de Nueva York también. Hay decenas, centenares de informes hechos por universidades públicas, universidades muy importantes de todo el mundo. Impacto sobre la salud, después nos va a hablar, yo voy a pasar ahora, pero científicos de la Universidad de Missouri han analizado cientos de compuestos químicos que se añaden al agua para perforar la roca en varios puntos de Colorado y compararon su composición con muestras obtenidas en localizaciones sin ninguna instalación de fracking. Su conclusión advierte que al menos 100 de los más de 750 compuestos químicos que se emplean en esta fractura hidráulica son conocidos por sus efectos hormonales para el ser humano. Hay un estudio de una revista científica muy importante, también de Estados Unidos, que habla de las partículas contaminantes, que son cancerígenas, etc. Voy a pasar para no llevar mucho tiempo con esto, pero las consecuencias en la salud están demostradas por muchos estudios, después Juan Pablo seguro nos dirá más. Es decir, es tanto que no tendríamos tiempo de contar. La sismicidad y fracking, algo que también que lo mismo pasó en Estados Unidos, lo mismo pasó en Neuquén, que lo primero que decían es, qué disparate, es un disparate. La verdad que otro de los aspectos cuestionables es la relación entre sismicidad y fracking, y tiene mucho que ver con eso de los pozos sumideros que les dije, o los pozos que crean para esto, porque lo que hacen es lubricar fallas geológicas ya existentes. ¿Entienden? O sea, lo que hace es lubricar de alguna manera. En Arkansas, Estados Unidos, una región geológicamente estable de ese país, desde que comenzaron las operaciones de fractura hidráulica se registraron más de 1.200 temblores, todos de menos de 4,9 grados de intensidad, ¿no? O sea, no es que hay terremotos, pero sí lo que hace es lubricar, algunos son imperceptibles también. En el norte de Texas, en la zona de explotación del Barnett Shale, también está siendo sacudido ahora por temblores, más de 50 temblores asociados a pozos inyectores, a pozos estos sumideros. Y hace poco escribí un artículo de Raúl Estrado Yuela, que es un científico que es presidente de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, y escribió: el Departamento del Interior de los Estados Unidos señala que desde que comenzaron los registros en 1776, el pueblo de Youngstown, Ohio, nunca había experimentado movimientos sísmicos, pero que a partir de enero de 2011 se registraron 109 temblores y que nuevas investigaciones revelan que son consecuencia de la explotación de hidrocarburos no convencionales. Esto lo dice el presidente de la Academia de Ciencias del Ambiente, no lo dice un ambientalista, como nos dicen despectivamente, ¿no? Estados Unidos es un buen ejemplo, porque uno dice, bueno, si lo hacen en Estados Unidos, a pesar que lo tienen prohibido, nos contarán después, en varios estados, entre ellos el estado de Nueva York, ¿no? Si ustedes buscan un poco van a ver famosos de Hollywood, todos que estuvieron detrás de esa prohibición. Pero Estados Unidos elige hacer fracking por una decisión geopolítica. Dice, vamos a hacer una zona de sacrificio. Por la independencia hidrocarburífera, eso dicen, ¿no? Sacrificamos una parte de Estados Unidos. En Estados Unidos es muy común eso, ustedes hasta en las películas lo vemos, ¿no? Digo, en nombre de la seguridad nacional se sacrifican vidas, etc. Bueno, Estados Unidos decidió que una parte de su territorio sea sacrificable. La pregunta es si Mendoza quiere ser una zona de sacrificio para alimentar transnacionales petroleras, ¿no? Pero por eso es importante, porque siempre no en Estados Unidos, pero en Estados Unidos la situación es desastrosa. Por eso digo que decidieron ser una zona de sacrificio. En 2010 la EPA anunció la puesta en marcha de una profunda investigación que diera cuenta, a partir de las controversias que había, de los potenciales impactos negativos. El estudio determinó que las características de los contaminantes corresponden al agua salobre de formación, que de alguna manera migró hasta contaminar los acuíferos superiores. La principal vía de contaminación es el agua. No me voy a extender mucho con esto, pero sí quiero detenerme un poco con los productos químicos, ¿no? Y después empiezo a redondear. Recordamos esto, sí, una fractura necesita 30 millones de litros y es el 1%, son 300.000 litros. ¿Que cuántos camiones eran? Acá el compañero nos va a decir. 30 camiones. 30 camiones de 35.000 litros, claro. Son 35 camiones. No. 35 camiones enormes, todos de esa sopa química. ¿Pero qué usan en esos? ¿No? ¿Qué tienen? ¿Qué tiene esto? Porque a veces nos van a decir, no sé si acá ya lo dijeron, pero se usa la pasta.
no se conoce la lista completa de productos químicos usados en el proceso de fractura. Mucho de eso está amparado en los derechos de propiedad intelectual, etc. Y esto, no sé si vos lo vas a decir más en detalle, creo que acá lo tenéis, no se lo dijeron ni al Congreso de los Estados Unidos. O sea, la Comisión de Energía de Estados Unidos cita a las empresas petroleras y le dice, dígame los químicos. No se lo dijeron a ellos, imaginen lo que van a hacer con nosotros, ¿no? La Comisión de Energía en el 2011, de Energía y Comercio del Congreso de los Estados Unidos, realizó un informe que es este. ¿Vos vas a hablar más en detalle de esto? Bueno, químicos usados en la fractura hidráulica, y de ahí algunos detalles. 600 de estos productos contienen sustancias químicas que son conocidos o posibles cancerígenos humanos, regulados bajo la ley de agua potable, o figuran como contaminantes peligrosos del agua. Se usaron más de 3.000 millones de litros de químicos en ese proceso, ahora mucho más, porque esto es 2011. 3.000 millones, entre los cuales al menos se inyectaron 43 millones de litros de lo que se llama BTEX, que es benceno, tolueno, sileno y etilbenceno. Sí, googleen un poco, o sí. ¿Dónde está la ingeniera ambiental que estaba por ahí? La compañera. Bueno, nos puede decir acá qué significa esto, ¿no? El BTEX, que son conocidos. Más o menos, sí. Pero bueno, esto después nos dirá más Juan Pablo. La Universidad de Manchester en Inglaterra también, donde hay gran controversia, en Europa hay una enorme controversia también, analizó los fluidos de desecho, ¿no? De retorno. Entre el 15 y el 80% de los fluidos inyectados retornan a la superficie. Además de los productos usados para la fractura, el fluido de desecho incluye productos de transformación química que se puede haber formado debido a reacciones entre los aditivos. O sea, hay muchas reacciones entre ellos que no sabemos qué pasa, ¿no? Y no está claro. Materiales radioactivos también, ¿no? Ustedes están acostumbrados a que se pierdan las pastillas radioactivas en pozos y quedan ahí abajo. Se pierden. Pastillas radioactivas que usan para la exploración, sobre todo, se terminan perdiendo, y ha habido ya varios casos. Bueno, tengo un montón de situaciones que dice la Universidad de Manchester. Lo cierto es que en Estados Unidos tiene una enorme controversia también, y Estados Unidos ha decidido eso. Tal es así lo que ha generado en Estados Unidos que tuvieron que hacer una flexibilización ambiental, es decir, no entraba en la normativa existente. En el año 2005, cuando empieza a entrar el fracking en Estados Unidos, gobierno de Bush, lo que hace es modificar lo que se llama la enmienda Halliburton. Halliburton es una empresa muy conocida que provee servicios para la fractura hidráulica, ¿no? Muy poderosa y muy relacionada con el poder político también de Estados Unidos. Se llama así, enmienda Halliburton, que lo que hace es flexibilizar la ley de agua limpia, como se llama allá, y la ley de aire limpio, que son dos leyes muy conocidas de allá, que las tuvieron que flexibilizar porque el fracking no entraba, no había forma de que encajara con las leyes existentes. ¿Se entiende, no? Allá se tuvo que flexibilizar, en Neuquén también. En Neuquén flexibilizaron la normativa ambiental para que el fracking entre. Flexibilizaron laboralmente, porque la ecuación económica tampoco resiste, tiene grandes subsidios, tiene mucho dinero detrás, y flexibilizaron laboralmente. Ustedes saben, un acuerdo que hizo este gobierno nacional con el sindicato, con Guillermo Pereira, que es el presidente del sindicato de petroleros, que le quitó un montón de beneficios y dinero a los trabajadores petroleros para que rinda este dinero. En realidad es una actividad que es mucho más costosa, que tiene mucho, pero hay mucho de especulación en el medio, donde ganan dinero mucho, y sobre todo la clase política. La clase política en Neuquén claramente está relacionada con los servicios proveedores, las proveedoras de servicios a las empresas petroleras. Entonces hay un momento que se enriquece esta clase, esta casta, ¿no?, política, pero a la sociedad le llegan las consecuencias. Un lugar paradigmático de lo que puede significar y por qué hay que parar el fracking antes que entre en lugares como en San Rafael o como en General Alvear o en toda la provincia, es Allen, ¿no? Allen, Alto Valle de Río Negro. Ahora nos va a contar él, pero los pozos de fracking es impactante entre plantaciones centenarias de peras y manzanas, cambiando la matriz productiva. Queremos, porque esto no es un debate solo ambiental, ni siquiera es un debate solo técnico, que lo damos y lo dimos. Yo acabo de dar muchos datos técnicos. Este es un debate de qué sociedad queremos
qué democracia queremos y qué modelo productivo queremos. Esto significa un cambio de la matriz productiva. Como está pasando, los productores, recién mostré una foto, ¿cómo se llama? La cámara de productores, de fruticultores de Allen, con un cartel de que se vende. Ahora, las peras y manzanas de Argentina, era nuestra frutería y verdulería, corridas por otra matriz productiva, que estos pozos además duran 8, 10 años, tienen mucha más baja productividad. ¿Vamos a sacrificar nuestro territorio por una actividad de 10 años? Bueno, pensémoslo entre todos. Muchas gracias.